Hola amigas de Nashim, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir otra clase con ustedes. Espero que les guste muchísimo. Hoy va a ser una clase muy completa que va a ser continuación de la anterior. Sin embargo, voy a complementar con edades de la historia y edades arqueológicas. Siempre nuestro tema central va a ser la vida de las mujeres judías dentro de la Torá, la importancia de nuestras queridas mujeres y el ejemplo que nos han dado a lo largo de los siglos. Hoy les voy a explicar un poquito más acerca de cómo se maneja la historia, cómo se estudia y también qué tanta importancia tienen las edades arqueológicas dentro del estudio de la Torá. Ok, la historia se divide en bloques. Nuestro primer bloque es la prehistoria. Y dentro de esta prehistoria, dentro de la historia judía, se encuentra todo el desarrollo del libro de Bereshit. Entonces, toda la historia de nuestras matriarcas dentro del libro de Bereshit la vamos a ver en la prehistoria. Dentro de esta prehistoria tiene ciertas características esenciales que nosotras las vamos a poder notar en el libro de Bereshit. Ven qué interesante. De acuerdo con la historia, como ciencia social, se nos dice que en la prehistoria estuvo la aparición del hombre, los primeros escritos, que los hombres eran nómadas, y todo el desarrollo del hombre nómada a través de familias, clanes y tribus, ¿ok? Dentro de la Torá, nosotros, vemos la creación del mundo, la creación de Adán y Javá, posteriormente cómo ellos tienen descendencia y van poblando el mundo y se van moviendo de lugar a lugar, también son nómadas. Vemos cómo Abraham Avinu se mueve de Ur Kasdim hacia la tierra de Canaán. Posteriormente vemos cómo baja a Egipto, después vemos cómo Isaac Avinu también tiene que hacer ciertas migraciones y de ahí Jacob se va también de su tierra natal hacia la casa de su tío Labán, para finalmente, con la venta de Yosef, por hambre, tienen que bajar a Egipto. Y justamente con la bajada de los hijos de Jacob a Egipto, podemos marcar un cambio de edad, un cambio de era. Con este cambio de era podemos ver que se entra a la era de los imperios, el cual es conocido como edad antigua de la historia. Esta edad antigua de la historia va a existir o se va a dar este cambio a nivel internacional porque cambian todas las leyes internacionales y hay una constante en el mundo. Esta constante de la edad antigua, vean qué interesante. De acuerdo con la historia universal, podemos observar que en esta edad antigua se nos da que los hombres se vuelven sedentarios, que de familias, clanes y tribus pasamos a tener grandes imperios. Y dentro de esta edad antigua se desarrolla el imperio egipcio, el imperio mesopotámico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio bizantino. Entonces, toda esta era, si nosotros la pasamos a historia judía, vean qué interesante. Dentro del imperio egipcio se dio la vida de Moshe, el éxodo egipcio, desde la salida de Mitzrayim. Después pasamos a que estos grandes imperios, vamos a pasar a que el pueblo judío se hace una monarquía, el libro de los jueces, que se desarrolla también en esta edad antigua. Y de ahí vamos a pasar al imperio mesopotámico, en donde se da la triste destrucción del primer Bet Hamikdash. De ahí se da el imperio persa, en donde se da Purim. De ahí vamos al imperio griego, que es Hanukkah. De ahí al imperio romano, en donde surgen miles de acontecimientos que van relacionados con nuestra historia judía. Entre ellos está la escuela de los Tanaítas de Hillel y de Shammai, tenemos a Rabbi Akiva y tenemos también Lag BaOmer con la muerte de sus 24,000 alumnos, se encuentra Rabbi Shimon Bar Yochai y también tenemos la destrucción del segundo Bet Hamikdash. Me voy a centrar en estas dos edades. No les voy a explicar las demás. Primero Dios las vamos a ir viendo conforme las clases vayan avanzando, pero sí se las quiero mencionar. Las otras edades son Edad Media, que abarca del siglo V al siglo XV. Después viene la Edad Moderna, que viene del siglo XVI al siglo XVII. Después viene la Edad Moderna, que viene con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789. Y en 1789, con esta Revolución Francesa y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos metemos a otra era, la Edad Contemporánea. Esa Edad Contemporánea va a estar regida por mucha problemática mundial.
Primero vamos a tener las ideas de la Ilustración y cómo la culminación de esta Ilustración, junto con las ideas imperialistas, las ideas capitalistas y las ideas socialistas, nos van a traer como consecuencia la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta edad termina justamente con el 11 de septiembre del 2001 y cambiamos a la era que vivimos hoy o a la edad de la historia en la que nos encontramos actualmente, que se llama NOM, Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué se da este nuevo orden mundial con la caída de las Torres Gemelas y no con la Shoah, o no con las guerras mundiales, o no con la Guerra Fría? Porque cambia la normativa internacional en todo el mundo. Con el 11 de septiembre, los principales actores internacionales ya no eran los estados-nación. Ya vemos que un grupo terrorista ataca a un estado y esto cambia toda la normativa internacional hasta el día de hoy. Entonces, bueno, como yo les dije, durante este bloque de clases yo me voy a abocar a la prehistoria para hablarles de nuestras mujeres, pero es necesario comprender todo el entorno histórico y también vamos a ver en la Edad Antigua a otras mujeres impresionantes. Tenemos a Miriam, a Yael, a Deborah, a muchas mujeres. A mí siempre me gusta desmenuzar la historia y poder entender todo su entorno. Voy a regresar a la prehistoria. Esta edad de la prehistoria es muy interesante, ya que nos va a marcar, como les dije, todo el desarrollo del libro de Bereshit. La Torá es perfecta, es impresionante cómo se nos desarrolla con este bloque de la historia. Sin embargo, hay otro dato muy interesante que me gustaría agregar. Aparte de estas edades de la historia, tenemos, para poder comprender la historia y la Torá de una mejor manera, otro elemento importante para tomar en cuenta, que son las edades arqueológicas. Estas edades arqueológicas van a iniciar con la Edad de Piedra. La Edad de Piedra viene desde Adán Rishon en el año 0 hasta el diluvio con Noah. Después de esta Edad de Piedra, nosotros podemos observar que también se le conoce como Neolítico o Calcolítico reciente. Voy a hablar brevemente de lo que pasaba en esta Edad de Piedra. Les voy a recordar que mi tema central son las mujeres, entonces Javá pertenece a esta Edad de Piedra dentro de la prehistoria. Los ríos de Egipto y Mesopotamia en este momento eran los principales irrigadores de agua, por lo que toda la gente que era nómada en estas temporadas se va moviendo de lugar en lugar para quedar cerca del agua, lo cual también hacía propicia la agricultura y más adelante la domesticación de los animales. Todas las condiciones climatológicas en donde los hombres vivían en esta región eran muy difíciles. Las zonas de cultivo, vean qué interesante, eran mucho más propicias en Egipto y en Mesopotamia que en Eretz Israel. Surgieron procesos de unificación política en el mundo y a partir del año 3000, antes de la era común, hacia la sucesión de una serie de estados dominantes en donde predominaba la organización humana y se plasman aquí la mayor parte de hechos históricos relevantes en esta época de la Torá. Entonces es muy importante conocer todo este entorno. El libro de Bereshit es maravilloso porque aparte de narrarnos y darnos todas las enseñanzas que la Torá Kedoshá nos da, nos viene también a describir de una manera impresionante todas las regiones geográficas, territoriales y climatológicas en donde se ubicaban nuestros queridos patriarcas. Aquí empiezan a organizarse el mundo por medio de familias, más adelante por medio de clanes. Y después vamos a ir a otra edad arqueológica que se llama Bronce Antiguo. Este bronce antiguo viene del año 2800 al año 2000 y coincide justamente después del diluvio, cuando Noah llega nuevamente a poblar el mundo junto con sus hijos, hasta las 10 generaciones que les mencioné en la clase pasada para llegar hasta Abraham Avinu, antes de Abraham Avinu, hasta Terah. Entonces este bronce antiguo, que van de las 10 generaciones de Noah a antes de que nazca Abraham Avinu, se va a llamar bronce antiguo. Aquí se dan las primeras urbanizaciones en el mundo. El hombre empieza a utilizar las armaduras, las armas, las herramientas. Inician los pueblos del mar. Estos pueblos del mar es el otro nombre que ha recibido el archienemigo del pueblo de Israel, los filisteos. Y hacia el año 3000 al 2000 aproximadamente, se van a establecer en la zona costera de Eretz Israel, por lo que hubo una fuerte crisis económica debido a estas invasiones de este pueblo bárbaro.
Entonces, los pueblos del mar es el otro nombre que reciben los filisteos. Ya tenemos el uso del metal y por eso esta edad arqueológica, también dentro de la prehistoria, se va a conocer como bronce antiguo. Hay otra mujer que me gustaría ubicarles en esta historia, en el bronce antiguo. ¿Quién vivió? Pues lógicamente Naamá, la esposa de Noaj, las nueras de Noaj y todas las mujeres también, como la mamá de Abraham Avinu, que se llamaba Amtelai Bat Carnevó, que de ella hablamos la clase pasada. Para el año 2000 al año 1550 nos encontramos en el bronce medio. Este bronce medio va a ser la época de los patriarcas. Vean qué interesante cómo las edades arqueológicas dentro de esta prehistoria que les estoy hablando coinciden con el nacimiento de Abraham Avinu. Aquí, ¿cómo era la vida? ¿En base en qué se estudia esa época? Aquí ya tenemos ciudades-estado independientes. Durante este bronce medio, hablando aproximadamente del año 1750, antes de la era común, los animales ya tenían largo tiempo de haber sido domesticados. Tal como lo mencioné antes, estos se domesticaron desde la edad de piedra. En este momento, las necesidades de los nómadas y los granjeros variaba de acuerdo a la labor particular que realizara cada uno de los grupos. Estos grupos, recuerden que eran las familias. Entre las principales ocupaciones del hombre en esta época eran ser militares, escribas, sacerdotes paganos, artesanos. Y ahí con estos artesanos voy a mencionar a un personaje importante que es Terach. Terach va a venir a ser un artesano creador de ídolos. Y aquí con él viene su hijo, su gran hijo, que es Abraham Avinu. Es importante nosotros saber que después de este bronce medio vamos a tener otra edad arqueológica que viene justamente con la llegada de la familia de Jacob, coincide justamente con la llegada de la familia de Jacob a Mitzrayim. Vean qué interesante, cómo coinciden todos estos datos que nos da la Torá junto con las edades arqueológicas y cómo se va marcando la diferencia de una época a la otra. Aquí tenemos que voy a hablar del bronce tardío. El bronce tardío es del año 1550 al año 1180 antes de la era común. ¿Cómo se le llama este bronce tardío? ¿Qué pasa históricamente? Es la época del libro de Shemot, Humash Shemot. Y aquí ya nos adentramos dentro de otra edad de la historia, dentro de nuestro segundo bloque que les mencioné, dentro de la famosa edad antigua, la edad en donde el hombre se hizo sedentario y la edad de los imperios, que fueron el común denominador que marcó esta época. Entonces el bronce tardío nos viene a marcar también este cambio de época. Es la época del éxodo y de la conquista, es la época de la dominación egipcia. El censo era aproximadamente de 15,000 personas que vivían en Eretz Israel para este momento, mientras que en Egipto, fíjense bien, vivían de 3 a 4 millones de súbditos del faraón. ¿Por qué? ¿Por qué vivía tan poquita gente en Israel y tanta gente en Egipto? Y esto es únicamente por un factor climatológico esencial para la vida, que es el agua. El río Nilo tenía afluencias del agua hacia varias regiones de Egipto. Entonces podemos nosotros ver que la política dentro de esta época se va a adecuar a los asentamientos. Es decir, van a venir a existir estados urbanos de base agrícola a lo largo de toda la zona costera, en las zonas montañosas y también en las llanuras. Y por esta misma razón que les estoy explicando, tenemos la migración de la familia de Jacob a Egipto para establecerse de manera sedentaria por un periodo muy largo de años en Goshen, en donde se da la esclavitud. En este bronce tardío también podemos observar que hay concentraciones, como les dije, de las zonas más aptas de toda la agricultura en zonas semiáridas y en zonas de altura, hasta el punto en que el bronce tardío ya no habían casi yacimientos en Hebrón, en Cisjordania y en Transjordania. Nosotros podemos observar que este bronce tardío se le conoce en la historia como época de la transición, y en esta época de la transición nos va a coincidir con la famosa salida de los judíos de Egipto. Aquí en esta edad arqueológica es impresionante ver cómo van coincidiendo con los periodos históricos. Después de este bronce tardío, los judíos migran nuevamente y se encaminan
hacia la tierra prometida, mientras tanto reciben la Torá, nos hacemos una nación con la entrega de la Torá, y de ahí vemos en la larga estancia de 40 años de todos los judíos en el desierto. Y ahí justamente, cuando aparece un personaje, sucesor de Moshe Rabenu, de nombre Yehoshua, vemos también que hay un cambio de edad arqueológica. Con Yoshua vamos a cambiar, cuando Yoshua pisa la tierra de Israel, vamos a cambiar de edad arqueológica, recuerdo, dentro de esta misma edad antigua. Y ahí tenemos la época del Hierro I. Esta época del Hierro I va a ser la época de los jueces, en donde va a haber un reino unido, una etnogénesis, una innovación en el campo de toda la tecnología y también la conquista por parte del pueblo judío de la tierra de Israel. Aquí vemos que cuál era la ocupación, cuáles eran las ocupaciones económicas del entorno. Tenemos la ocupación del territorio en primera instancia, el panorama agropastoral de las aldeas y empezamos a ver las tensiones sociopolíticas que se viven entre cada una de las tribus. El pueblo de Israel se enfrenta a grandes crisis económicas al entrar dentro de esta nueva era que se llama Hierro I. Ok, dentro de este Hierro I, ¿qué vemos? Los factores migratorios nuevamente van ligados al cambio climático. Todas las relaciones sociales son de tipo gentilicio. Aquí empiezan los matrimonios cruzados por cuestiones de alianzas y empiezan los caballeros nómadas, en donde se forma toda la tierra de Israel. Hay también desarrollo tecnológico. En el Hierro II, que todavía nos falta mucho para llegar ahí, son los reinos divididos. Ahí podemos ver que el Hierro II comienza con la muerte de Shelomo Amelech y lo vemos con la división del reino de Israel, con el reino de Yehudá al sur. Y bueno, para terminar, que todavía nos falta mucho para llegar a esa edad, es el Hierro III. Dentro del Hierro III se le conoce como época de la cautividad, tras la destrucción del primer Bet HaMikdash. También en este Hierro III podemos observar la época posterior a la cautividad, el reino babilónico, el reino neobabilónico y el imperio persa. Ahora, ¿para qué les vine a decir todos estos datos, todas estas edades? Y mi tema son las mujeres, porque es imposible entender y estudiar a nuestras mujeres de la Torá sin entender todo el entorno histórico, arqueológico, geográfico, social, económico y militar, en donde ellas mismas se tuvieron que desenvolver y pasar grandes pruebas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.